la República Dominicana sigue teniendo el problema de la interferencia radial, telefónica y televisiva por parte de Haití. Hay que decir que en la actualidad tenemos nosotros 233 emisoras haitianas que copan el 40% de lo que es la línea fronteriza dominicana. Que incluso varias de esas emisoras ya han traspasado, por ejemplo, a Asua y están en Baní. Hay municipios con 5 y 6 emisoras haitianas donde nuestros niños, nuestros jóvenes, lo que escuchan son la música haitiana y viene dándose un proceso de transculturación. Es decir, que ya te encuentras a niños que lo que saben bailar son música haitiana, con el ritmo violento, con la cultura haitiana. Pero también tenemos, y es más grave aún, que con la parte telefónica, gran parte de nuestros habitantes de la frontera, para estar conectados permanentemente, tienen que tener un teléfono haitiano. Incluso en algunas áreas donde tenemos puestos militares de vigilancia, para estar conectados necesitan contar con el teléfono haitiano, lo que implica que ante un problema que pueda presentarse, y ojalá nunca se presente, con Haití, nosotros tendríamos entonces que estar a merced de lo que es la telefónica haitiana. Por eso, en el caso nuestro, desde el año 2014, presentamos una pieza en el Senado a los fines de que nuestras autoridades pudieran enfrentar la situación. Se hicieron muchas diligencias desde el Indotel. De hecho, hasta se tuvo contacto con el CONATEL, lo que es el similar a Indotel, pero en Haití, y este admitió la interferencia, e incluso dijo que gran parte de las emisoras que están en la frontera de Haití, haitiana, están ilegales y tienen potencia superior a la potencia de las emisoras dominicanas. Por eso, para mí, es difícil, mediante un acuerdo con Haití, que nosotros podamos resolver la situación. La situación de que nuestras emisoras, nuestros canales de televisión, nuestras vías telefónicas estén interferidas por Haití. Por eso, la única salida que yo veo es que se aumenten las potencias desde República Dominicana y que la telefónica, hay que señalarlo, muchas de las cuales no llegan a lugares de la frontera. Es decir, tenemos zonas en la frontera donde nuestra telefónica, ninguna de las que existe, lleguen allá, se puedan poner de acuerdo para que una cubra un lugar y otra cubra otro lugar, porque sabemos que por los pocos clientes quizás no resulta tan rentable como tener una telefónica en las grandes ciudades, pero sí resulta patriótico, y que si en ese caso el Indotel tiene que darle alguna concesión o tiene que tomar alguna medida que le compensen a la telefónica instalarse ahí, pues lo haga. No es posible que a esta altura de juego existan lugares en República Dominicana que para usted conectarse tengan que tener un teléfono extranjero. Y más aún, que si usted tiene el teléfono propio y le entra el roaming, como hablamos, usted tenga entonces que pagar lo que es una sobretarifa fruto de usar entonces el roaming para escuchar mediante la telefónica haitiana cualquier llamada que haga o que reciba de su teléfono. De manera que pues que llamamos a las nuevas autoridades, llamamos al nuevo presidente del Indotel, a Nelson Arroyo, que debo decir que es una persona en la cual yo espero un gran trabajo. Nos conocemos bastante porque durante varios periodos fue legislador junto con nosotros y sabemos que es un hombre de mucho interés en hacer la cosa bien. Llamamos entonces para ver si nosotros logramos que se aumente la potencia, pues con Haití está difícil que se llegue a un acuerdo. Primero porque no está esa voluntad política de las autoridades haitianas y segundo porque gran parte de las interferencias son con emisoras ilegales que tienen los haitianos. De manera que abogamos para que se elimine la transculturación que está ocurriendo en la frontera y para que nuestros dominicanos estén conectados con empresas telefónicas dominicanas, con emisoras dominicanas y con teléfonos dominicanos. Muchas gracias.
Aquí estamos en presencia del presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, ex secretario general del Colegio Dominicano de Abogados y al mismo tiempo un jurista destacado de nuestro país. Vamos a conversar con él sobre un tema de mucho conocimiento del doctor Trajano Vidal Potentini, porque ha trabajado en ese proyecto de ley, ha trabajado en esa área que es el Código Penal. Debo decir de entrada que uno de los proyectos que circuló y estuvo en el Senado fue exactamente un proyecto que él, en su época de secretario general del colegio, nos lo suministró y se aprobó en varias ocasiones en la Cámara. Como ustedes saben, ese proyecto del Código ha estado como el proyecto del agua, que son proyectos, como era la Fuerza Armada, que logramos hacer la ley. Entonces creo que ahora que la Cámara de Diputados ha planteado su presidente de que va que bueno, ya mandó a comisión el proyecto, es muy importante que abordemos este tema, esencialísimo para el país. Buenas noches, Trajano. Sí, buenas noches, Adriano, a ti, al país, este toque de queda, este nuevo horario, un horario premium, donde pues la gente está guardado en su casa por efecto incluso del coronavirus, esta pandemia que nos ha cambiado la mecánica, la forma de vida. Y en este toque de queda, pues yo tengo que decirte que el Código Penal dominicano, como otros tantos códigos, datan del 1884. Y si nos remontamos más atrás, diríamos que desde el propio 1822, con la ocupación haitiana, del 22 a la fecha, porque la ocupación haitiana impone esos códigos que son los códigos napoleónicos. Sobre todo los principales códigos que teníamos en aquel entonces, civil, procedimiento civil, comercial, penal y de instrucción criminal, que es el procesal penal de la época. Cuando los haitianos se van, aún siguen estando los códigos. Sí, porque los haitianos cuando vienen, los códigos que traen abajo del brazo son los códigos napoleónicos, pero en francés en aquel entonces. Yo digo que nosotros lo adoptamos oficialmente en el 1884, porque cuando se manda que sean traducidos y adoptados como leyes nacionales. Se utilizaban desde 1844 con ya la emergencia, la nación dominicana ya convertida en el Estado dominicano, el 6 de noviembre con la nueva Constitución, pero si nos remontamos más atrás, incluso con la propia ocupación haitiana, porque esos códigos napoleónicos también eran los que estaban en vigor en Haití, en aquel entonces en francés. Entonces desde ese tiempo están esos códigos con un fundamento doctrinar de la clasificación tripartita de la infracción en delitos, crímenes e infracciones, atendiendo su gravedad. Ese es el esquema que tradicionalmente se ha manejado con el entorno jurídico penal francés que teníamos desde aquel entonces. Ya va el tiempo avanzando, ya emerge una nueva realidad de cambios en el continente, de nuevos enfoques doctrinales, de nuevas clasificaciones, ya no tripartistas, sino ya bipartistas, en delitos y faltas o en delitos e infracciones, o en delitos y contravenciones, para dejarlo en dos calificaciones. Pero concomitantemente a todo esto viene avanzando también la necesidad ya de un código no de instrucción criminal, sino ya de lo que teníamos antes, un sistema acusatorio, sino ya ahora un sistema adversarial, en donde no solo se acuse, en donde haya esa interactividad, ese equilibrio entre las partes. Ya lo que se empieza es a buscar, haciendo acopio de los derechos humanos, de las nuevas tendencias, del Instituto Latinoamericano de la Prevención del Delito, de la ANUD, de las Naciones Unidas, ya recoger toda esa experiencia y trabajar entonces en modificaciones. Los países, como no podían apartarse ni estar ajenos a esta realidad, lo que hacen es que empiezan a nivel continental a adoptar códigos tipos, códigos que son estructurados con directrices generales extensivas a todos los países, pero que no necesariamente se adecúan a la realidad interna de cada uno de los países. Ahí viene entonces Leonel Fernández en su primer mandato y constituye varias diríamos que comisiones para la revisión,
la adecuación de los códigos, de todos esos códigos, no de otros códigos que tenemos aquí que no tenían que ver nada con la herencia francesa, Sí. que son ya de otros tiempos y de otra estructuración jurídica, como es el Código de Trabajo, que es un código Sí. de Trujillo, la Organización Interamericana de Trabajo, Internacional de Trabajo, OIT y demás, de 1951, el Código de Trabajo Trujillo, Código Trujillo, el Código Tributario del 1996, el mismo de Trabajo 1992, que se le hace algún cambio a ese de Trabajo de Trujillo. Ya al margen de esos códigos, se empiezan a trabajar y el primero que se adopta en la República Dominicana en el 2002, producto de esa ola que había encarnado el Leonel Fernández con varios cambios que se habían desarrollado alrededor de todos estos temas, con comisiones haciendo los trabajos. El primero que se adopta es el Código Procesal Penal en el 2002, 2004, se adopta ya para su implementación, porque hubo un periodo ahí de vacaciones judiciales en lo que entraba en vigencia. Se dice que ese código procesal es muy garantista, o sea, como que dañó, como que le dio mucho aval, mucho derecho al acusado. Claro que sí, porque era un código nominal. El concepto de nominal es que era un código que nos quedaba grande, era un código ideal, era un código que no había cómo adecuarlo de golpe y porrazo a la República Dominicana a las condiciones institucionales de crecimiento y desarrollo del país. Tú recuerdas que aquí se interrogaba con un palo en la mano. Sí. Entonces tú me traes de buenas a primeras un código que dice que no, que hay que leerle los derechos. O sea, es un código que te trae una institucionalización que no tenía el país. Que manda a la gente para su casa por 3 meses y que se presente. Y que hay que leerle las cosas, donde tú tienes policías que ni siquiera saben leer, donde tú tienes policías que en ese entonces ganaban apenas 3, 4, 5 mil pesos, donde tú tienes una metódica nueva que impone el código de la criminalística, de hacer un levantamiento del cadáver, de acordonar el espacio físico que ha sido objeto de donde se ha materializado el crimen. Tú no tienes cómo guardar nada de eso. Fíjate que agarran el panadero y lo primero que hacen es que queman el motor, y el motor es una pieza de convicción, es una pieza de un elemento probatorio, de indicios, de evidencia, de pruebas que hay que sacar de ese motor, pero lo quemaron. Entonces no hay esa cultura, no hay ese conocimiento. Tú me hablas de que el código trae grilletes electrónicos, bueno, pero ni siquiera había luz en ese tiempo. El problema de la luz era grave, agudo. Tú me dices, bueno, pero no teníamos ni siquiera el país digitalizado para el mapa y demás. Entonces, todo eso trae consigo muchos inconvenientes que a la hora de tú concretarlo, con lo que fueron las demás aspiraciones de un código penal nuevo, también sirve, Leonel Fernández antes de irse en el 2000, sirve lo que es al Congreso un proyecto de código en el 1999. Sí. Ese proyecto fue cambiando, fue organizándose, fue orientándose a las realidades, ya para entrar al Código Penal, a las realidades propias y particulares de la República Dominicana. Ahí viene entonces, que es donde nosotros intervenimos, participamos como Fundación Justicia y Transparencia, como testigo de sección de todo ese tránsito, de todo ese desarrollo, y donde empezamos entonces a plantearnos algunas novedades, pero el código ha sido el más discutido, ha sido el más trabajado, ha sido el más analizado, porque el código trae consigo un problema de base, un problema de estructura, y es la discusión del aborto, la penalización o despenalización del aborto. Hay sectores feministas de avanzada que te dicen que no, que hay que tener algunas causales para despenalizar el aborto. Y por otro lado está ya una religión, la religión católica, no solo la iglesia, sino los cristianos. Las iglesias. Las iglesias, no solo las católicas, sino todas las iglesias, que como mandamiento, que tienen ese hilo común, está el no matarás. Entonces no asimilan, no admiten el aborto bajo ningún concepto. Entonces es un tema para ellos de base de su creencia que no será muy fácil renunciar a él. Entonces se desata toda esta lucha. Pero encuentran el pie de amigo en el camino de que el aborto, en los términos de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, esa convención, el artículo 4, dice que se protege la vida desde la concepción hasta la muerte. Pero es una convención que nosotros asimilamos, que nosotros firmamos, que nosotros ratificamos. Es una convención que tiene fuerza de ley equivalente a la propia Constitución. Porque la Constitución, el artículo 74, numeral 3, dice que los tratados y acuerdos internacionales en la materia de los derechos humanos
tienen un rango vinculante para todos los poderes del Estado, equivalente al de la propia Constitución. Y ahí opera ahí lo que se llama el control de convencionalidad, que es esa obligación que tienen también los países de asumir la normativa interamericana o internacional en materia de derechos humanos. Y viene ahí toda una discusión que nos arrodilla a nosotros en el sentido de que le da el asidero legal a las iglesias para que digan que bajo ningún concepto el artículo 37 de la Constitución, que habla de la vida, Sí. pueda ser movilizado o pueda ser transgredido por alguna disposición fuera de todo ello. Y ahí viene entonces la gran discusión de que las causales que se plantearon en su momento hubo que dejarlas sin efecto porque nosotros radicamos la fundación un recurso de inconstitucionalidad que fue acogido en su totalidad porque no se llenaron las formas en la aprobación del código que en el año 2014 fue aprobado. La ley en el 2015 fue aprobado. Sí. Y ese código, la ley 114, bueno, el caso es que nosotros radicamos inmediatamente y antes de que entrara en vigencia, porque tenía un año de vacaciones judiciales, antes de que entrara en vigencia, el código fue declarado inconstitucional porque no se llenó la tramitación de que después de que el presidente Danilo Medina en aquel entonces lo observara y al devolvérselo al Congreso, el Congreso a la hora de ratificar esas conclusiones, esas observaciones que hizo Danilo Medina, ¿qué hizo el Congreso? Que no le hizo caso solamente en la Cámara de Diputados y no fue al Senado de la República. No, y el Senado de la República quedaba imperfecta la aprobación por un vicio de forma y tuvo que acogerlo el Tribunal Constitucional. Sí, porque una ley que se aprueba por las dos cámaras, para observarse después tiene que ir a las dos cámaras también. Vamos, Trajano, a una pausa para seguir con esto, porque creo que es un tema esencial y me interesa mucho saber esa participación de ustedes en esa época del código, de manera que vamos a una pausa aquí en Desafío para continuar con el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, el doctor Trajano Vidal Potentini. Continuamos aquí en Desafío conversando con el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, el doctor Trajano Vidal Potentini. Estamos hablando sobre el tema del aborto y del código en realidad que contiene el aborto. Yo que viví eso también porque fui parte de los legisladores que trabajamos, me recuerdo de la participación protagónica de ustedes a buscar que se declarara inconstitucional y pienso que ahí que debemos seguir para que tú expliques lo que ocurrió. Y decirte que esa acción que parecería deliberada, de que después de que el presidente observara el tema referido al artículo 110 y entonces 112, los temas referidos dentro del Código Penal a la penalización del aborto, y en este caso planteando 3 causales de despenalización, cuando se hiciera esa observación y se enviara al Congreso, vimos que solo la Cámara de Diputados, que fue la última Cámara que había aprobado definitivamente la ley, fue la que refrendó las diferentes observaciones del presidente y lo mandó a que sea convertido en ley. Pero eso no solamente se ha dado con el Código Penal, y eso es un vicio de forma insalvable que hace inconstitucional cualquier ley que no haya pasado por ambas cámaras. A la hora de nosotros analizar y revisar ahí muchas de esas leyes que fueron observadas, nos vamos a encontrar con eso mismo. Pero el Tribunal Constitucional tuvo que acoger, porque era un vicio de forma que hacía insalvable la posibilidad de nosotros tener un Código Penal nuevo como se necesita. Porque el Código Penal no solamente es aborto, y por eso yo he criticado de que parece que se tiene el Código Penal como una especie de rehén para dar una u otra solución al tema del aborto. En alguna oportunidad nosotros habíamos planteado, bueno, pero que se haga una ley especial, pero no es un tema solo de una ley especial, ni van a entrar la gente de la iglesia en eso, ni los feministas, porque ¿qué es lo que pasa? Sobre todo los feministas son los que van a discutir ese tema. Para la iglesia sería conveniente. El presidente Alfredo Pacheco de la Cámara de Diputados, que es un testigo de sección todo ese proceso y que tiene que estar cansado porque duró una vida ahí y sabe lo tanto que ha corrido ese Código Penal, que ha pululado, que ha dado vueltas desde 1999 con todos los cambios, todas las propuestas que se le han venido haciendo hasta la fecha.
y que ve que eso no ha llegado a ningún lado. Estamos hablando de que tiene 21 años 21 años. dando vueltas, o sea que fuera, Sí, si fuera una mujer tuviera hijos ya, y si fuera un Sí. hombre hasta profesional. sí. Entonces, Alfredo Pacheco, que conoce eso, tan cogió y lo llevó para el sometimiento. Y hubo que mandarlo a comisión, porque ¿qué pasa? Dice Alfredo Pacheco, imbuido de la mejor buena voluntad, tenemos que sacar, tenemos que lograr ese código, pero no van a entrar en eso, porque si tú apruebas el código, está aprobando también la penalización del código, porque si Sí. tú lo dejas fuera, queda ese aspecto vigente, porque no puede haber un tipo penal en blanco. No. Entonces, ese es el problema, que tú o tienes que hacerlo concomitantemente. O sea que el aborto no puede sacarse. No, porque no queda fuera en el fondo. Porque si tú lo sacas de la discusión y no le das una solución y apruebas el código sin la solución, queda vigente la penalización que estaba en el código viejo. Porque tú no estarías derogando esa parte. O sea, tú no puedes derogar el aborto y dejarlo en blanco sin penalización o sin ningún... ¿Y qué dice la vieja? La vigente. No, que La vieja es la vigente. penalizado. Para hacer aborto. La penalización. Porque yo digo, nosotros, hay una discusión que nunca se ha ido al fondo y que en el Senado en aquel entonces la hablamos mucho, incluso en cierta medida, recuerdo que Reinaldo lo dijo, que en un momento dado, hubo una vez que murió una mujer murió que creo que tenía un niño, estaba embarazada, porque el artículo 42 le autoriza al médico poder salvar la vida de la mujer en caso de que esté en riesgo. Sí, De la Constitución. el presidente del Senado en aquel entonces, y fue un planteamiento que nosotros hicimos. En aquel entonces, el artículo 42, y fue lo que resaltó Reinaldo Pared Pérez, que dice que cuando se está en un procedimiento médico, si está en peligro, Sí. la vida de alguien puede determinar, puede decidirlo, y entonces eso se extrapola Sí. a la parte de la posibilidad de una especie de aborto terapéutico. Sí. Entonces pudiéramos decir que en términos constitucionales, ese ámbito, esa eventualidad, esa posibilidad pudiera estar salvaguardada. El resto sería problemático, Sí. porque tenemos el artículo 37 de la Constitución y más aún la convencionalidad, la conectividad que tenemos del derecho interno con el derecho externo, en este caso el de los derechos humanos, cuando el artículo 4 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos protege el aborto desde la concepción hasta la muerte. Se concibe ya cuando el óvulo, pues el espermatozoide ha llegado, ¿verdad? Ha conectado con el óvulo. Entonces, ahí viene ese problema, ese inconveniente que muchos dicen que es tan impedido, y es posible que así sea, es tan impedido Sí. el legislador adjetivo, incluso hasta el legislador sustantivo en su condición de Sí. Asamblea Nacional Revisora, hasta para hacer una modificación de la Constitución, de hacer alguna variación en este sentido, porque tenemos en este caso la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. De ahí que el planteamiento que nosotros hicimos, incluso en Sí. aquella acción de inconstitucionalidad, cuando dijimos que había que retirar, había que declarar en su conjunto el Código Penal como inconstitucional porque tenía un vicio de forma insalvable, y es que no pasó a ese componente bicameral de una aprobación de ambas cámaras. Cuando dijimos eso y que llevamos al Tribunal Constitucional, ¿qué hicimos nosotros? Que le dijimos, Tribunal Constitucional, como esto es un tema conflictivo, como esto es un tema interpretativo, como esto es un tema convencional, porque está amarrado con una convención equivalente a la propia Constitución por el componente de que los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos tienen un carácter vinculante para todos los poderes del Estado. Como hay esa situación, coge y dentro de las modalidades que tú tienes y que tú puedes asumir de la sentencia, porque hay una clasificación en la ley 137-11 orgánica del Tribunal Constitucional, en los artículos 47 y siguientes, cuando habla de los tipos de sentencias, dice que el Tribunal Constitucional puede adoptar algunas de las sentencias del derecho comparado dentro de las sentencias constitucionales, y hay muchas, hay exhortativas, hay una cantidad apreciable de esa riqueza doctrinal que trae el derecho constitucional. Entonces yo le pedí al Tribunal Constitucional, aprovecha la coyuntura
y habilita al legislador adjetivo una especie de enfoque consultivo, de enfoque exhortativo, para que tú le digas bajo cuáles fundamentos, bajo cuáles posibilidades argumentativas, constitucionales, de ponderación de los derechos en conflictos, como máxime, como último intérprete de la Constitución, tú le expongas, le expliques al legislador adjetivo y ellos puedan entonces integrar las causales. Sí. De ahí que yo puedo decirte que el tema del Código Penal, bajo todas las circunstancias que tú puedas asimilar, salvo se haga una ley de aborto aparte y sea entonces la que sea objeto del problema, que se deje fuera pero haciendo una ley. Sí. Por eso posiblemente se debe empezar por la ley, no por el código, o concomitantemente y aprobar primero la ley. ¿Tú plantearías que si se divide, se haga primero la ley? Que se haga primero la ley, porque si tú sacas la ley del juego, no tienes el inconveniente que hay con el código, porque si tú vas a hacer el código y dices que está dejando el aborto afuera, mentira, no lo está dejando en el fondo afuera, porque no va a haber un tipo penal en blanco y porque va a quedar vigente el código presente que lo penaliza. Entonces, dicen los feministas, no, pero yo no puedo dejar que me hagan el código sin resolverme este problema, yo no puedo permitir eso, y van a bombardear el código. Por eso es que el código está como una especie de rehén ante esa eventualidad. ¿Qué deben hacer los diputados ahora que están en comisión? Bueno, yo entiendo que pudieran tener la posibilidad, aunque no necesariamente se estila, pero tampoco está prohibido, de que habiliten una especie de, si se quiere, de consulta al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional le pueda plantear algunos parámetros. No creo que se van a meter porque hay muchos ahí conservadores. No, ha habido algunos momentos que se han querido, el Tribunal ha dicho que no ha querido, con una ley en discusión. Pero por eso cuando que pudieron hacerlo, porque ahí sí estaban apoderados, yo le dije, señores, declárenmelo inconstitucional, pero habiliten, exprésense sobre estas particularidades, para que los diputados... No, porque aquella vez cuando ustedes presentaron eso, podían hacerlo porque ellos estaban en la discusión de eso. Estaban apoderados, pero le escurría en el bulto, no le interesó, porque es un tema de la iglesia y hay mucho de naturaleza conservadora, incluso en la cabeza, como don Milton Ray Guevara, hegemónicamente, un hombre de la iglesia, un hombre con cercanía a la iglesia. Entonces no le interesó meterse en un problema de naturaleza más que jurídica, al momento política. Porque por eso Danilo juega con el tema y coge y hace porque era para él un tema político, y coge y hace las observaciones, porque eso le iba a redituar, eso le iba a redundar en beneficio a nivel de votos. Pero también los diputados allá cogen y le siguen haciendo el juego en el orden político. Y por un lado dicen, bueno, vamos a aprobarlo para que estén contentos los feministas, pero por el otro lado sabían en el fondo las iglesias que no servía por la imperfección de la aprobación del código en términos marginados del procedimiento legislativo, del tema bicameral, de la estructuración constitucional para que eso se diera. Entonces el Tribunal Constitucional pudo en su oportunidad dar esa licencia, dar ese argumento, dar ese planteamiento. Por eso indefectiblemente morirá de nuevo bajo el fundamento que se dé, ya sea en una ley, ya sea en el código. Ahí va a seguir morirá en el mismo Tribunal Constitucional de nuevo, en uno u otro de los sectores, porque son diferencias insalvables, porque si se quiere, es parte de su formación ideológica, filosófica, su creencia religiosa, en uno y en otro lado. Entonces no va a ser fácil el tema. De la única forma que le quitamos ese problema al código es una ley especial de aborto. Pero la misma ley especial va a tener problemas, porque lo mismo. La ley va a tener problemas, pero ya es sobre la ley, ya la atención se traslada allá. Ya dejan el código, dejan el código tranquilo, porque el código se necesita. Tú que tienes científico del derecho penal, por ejemplo, Tomás Castro, que es una persona amigo y que tú pues también tienes participación. Siempre que decir Tomás Castro Monegro. Tomás Castro, tenemos al Tomás Castro, poeta. Que ha sufrido los embates y que es un testigo de excepción de los embates de la falencia de este código. Yo recuerdo un caso que manejó Tomás Castro del tema de la autoría intelectual. Bueno, la autoría intelectual no existe, pero hubo un caso famoso de tradición desde los 12 años de Balaguer, en que se empezó a sentar las bases jurisprudenciales, pero hay ese problema, de que el sicariato está en desbandada. Entonces el Código Penal no es solo aborto. El sicariato, a la hora de tú verificar el autor intelectual, no hay un tipo penal, salvo el desarrollo que pudieron los Tomás Castro y otros abogados haberle dado con el caso aquel, no sé si fue de Orlando,
Martínez, haberle dado a muchos de estos temas, aprovechar la coyuntura y decir, bueno, el autor intelectual es un coautor, igual que el que va y ejecuta en el sicariato. Entonces la industria del sicariato por eso está en boga, porque a la hora de la verdad tú podrás buscar cómo condenar, pero en el fondo es una complicidad, no es un autor material que llena las expectativas, los elementos constitutivos de esa infracción como tal a la hora de tú exponérsela a un juez de fondo. Entonces son muchas falencias. El tema del feminicidio, si tú lo vas a considerar, eso no tiene una tipificación. Feminicidio que si tú vas a plantearlo es en el marco de violencia de género. Tú tienes que deslindar esto. Porque, que pelearon con una mujer en la calle, pero si tú no conoces a esa mujer y algo eventual, eso no tiene que ver ni siquiera con violencia de género. Son muchos los temas que hay que considerar, el cúmulo de pena, que hay que deslindar, que hay que organizar en el Código Penal. El tema de los delitos de alta tecnología, que aun cuando están en otra ley, siguen todavía desarrollándose y merecen estar integrados en una codificación. Las tantas modalidades, todo lo que se ha presentado alrededor de eso, amerita que haya una discusión más allá. Entonces de ahí que nosotros es lo que dejamos de que primero se haga o concomitantemente, porque es un tema que debe en discusión, pero que se avance con una ley de aborto para sacar ese problema, porque si tú llevas el código, creyendo que no está en el código porque lo está dejando fuera, mentira, porque se queda vigente en el anterior que está y queda penalizado. Y no lo van a aceptar esos grupos. Bueno, vamos a una pausa, conversando aquí con el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, el doctor Trajano Vidal Potentini. Seguimos conversando aquí con el doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia y es secretario general del Colegio de Abogados Dominicanos. Yo quiero que en este tema, Trajano, abordemos la parte de aquel proyecto que tú nos llevaste a nosotros, que hablaba del aumento del cúmulo de penas, porque creo que ahora que se está hablando del código y tantos temas parecidos, sería importante resaltar esa iniciativa de ustedes. Bueno, nosotros en tu dilatada carrera congresual y en tu productividad que te llevó pues a ser el legislador en toda la historia del Congreso, no solo con más iniciativas aprobadas, sino también con más iniciativas presentadas, 500 y tanto, que es muy difícil se supere, porque la labor del legislador en la República Dominicana no es solo la de legislar, sino que hay otras funciones que tienen que tomarse muy en serio, el contacto con su comunidad, el día a día, el seguimiento. Bueno, y no es tan fácil. Amén de que no tienen posiblemente el presupuesto para contar con la tecnificación de hombres y mujeres que conozcan la materia y que puedan entonces estarle produciendo los requerimientos propios de tantas leyes y tantas necesidades. O sea, no es fácil esa función. Y nosotros entonces, en ese carril, en ese riel en que tú te erigiste, en el orden social de hacer acopio de la voluntad de muchas personas que tenían inquietudes, como la Fundación, y de recibir todos estos proyectos y encaminarlos, nosotros te puedo decir que fueron muchos los proyectos. Tanto es así que en una oportunidad te llevamos un tren uno que planteaba algunos cambios, que es al que tú haces referencia, del cúmulo de pena, que era para el Código Penal, otro también del aumento de las penas, el subir la edad penal de menores de edad, para que con una comisión multidisciplinaria lo mismo pues pudieran ser habilitados ante condiciones especiales para ser pues juzgados como mayores de edad y que entonces de ahí con la capacidad o la posibilidad de que se le impusieran mayores penas. Y otro también para algunos aspectos del Código Procesal Penal, que esos después en el 2015 fueron acogidos porque son muchos los años que tenemos en eso. Yo recuerdo que llevamos esos tres componentes. Correcto. Después le dimos más cuerpo a porque el cúmulo de pena, bueno, ese está ya en el Código Penal, en el proyecto, y se habla de cúmulo de pena que pudiera llegar hasta penas, un máximo de pena de hasta 40 años,
y hasta 60 años con lo que sería el cúmulo de penas por la comisión de otros delitos colindantes con el delito principal que desarrollen. Entonces estamos hablando ahí de un máximo de hasta 60 años. En Estados Unidos es indeterminado el cúmulo de penas, por eso tú ves 500, 200, cadena perpetua, de por vida. Yo estaba diciéndole ahí a los antiguos colegas que había que ver cuáles penas tienen lo que dejan sacar, porque hay gente que dice, bueno, le ponen 30 años, pero nadie llega a los 30 años, o se fuga, o lo sueltan, o lo que sea. Bueno, y el problema de las cárceles, el problema de, el hacinamiento. Porque en Estados Unidos le ponen tantos años, pero lo cumplen. Sí, pero ciertamente aquí aún los 30 años pudieran resultar mucho, porque no es fácil que una persona... exacto, además del hacinamiento, los problemas que puede... Es una especie casi de pena de muerte, en el fondo, ciertamente, aun cuando se ha venido trabajando en el interés de humanizar el tema de las cárceles, que será un poco difícil, porque si ni el que está afuera está en condiciones, ¿qué será el que está preso? El que está preso, donde hay que darle la comida todos los días, tiene el Estado que asumirla, al que está afuera pues no se la dan, por decir. Entonces, eso va a ser una situación un poquitito compleja. Entonces, dentro de esos proyectos, ese que asimila el acúmulo de penas que no estaba anteriormente, o que no está todavía porque el código fue declarado inconstitucional, el máximo en cúmulo de penas será hasta los 60 años. Y nosotros hemos planteado, en ese que después lo llevamos también, le dimos más cuerpo, más amplitud, sobre todo cada vez que se da un desastre de consternación social con la participación de menores de edad en crímenes horrendos, el de los taxistas. Bueno, hay una serie de que remueven los cimientos de cualquier sociedad. En ese momento pues emerge que nosotros tengamos que considerar eso, porque tú dices, bueno, pero los menores lo están cogiendo para sicariato porque lo que hacen el máximo son 5 años. Antes eran 2, antes era menor, o sea, una persona de 16 años, 17 años, sale con más fuerza a los 24 a seguir su vida. Entonces tú dices, bueno, pero aquí hay una desproporción, el muchacho de hoy no es el muchacho de ayer, ya hoy hay un mayor avance, en la internet hay un mayor discernimiento. Entonces lo que nosotros hemos planteado es decir, vamos a tener una comisión multidisciplinaria que haga un levantamiento, que haga una verificación para ver si ese menor de edad con penas comprendidas entre 15 y 17 años, porque no lo metíamos entre 14 y 17, porque no lo metíamos a todo en esa propuesta, que habrá que desempolvar y habrá que reactivar de nuevo. Si esos menores de edad, esa comisión multidisciplinaria bajo las condiciones para crímenes horrendos como parricidio, de igual forma sicariato, narcotráfico, violación sexual, crímenes horrendos en esos casos excepcionales particulares, puedan ser entonces habilitados a partir de esa comisión multidisciplinaria compuesta por psicólogos, por trabajadores sociales, profesionales de la conducta, médicos que pueden hacer esa verificación y le den entonces la habilitación para que los mismos sean entonces juzgados bajo esas condiciones como mayores de edad. Esa es la propuesta y en muchos casos hasta cadena perpetua, o prisión perpetua, ¿no? La cadena perpetua es una expresión, antes no era una expresión, antes era que te encadenaban, pero esa no es la realidad ya del avance, pero bien, en términos doctrinales pues sería prisión perpetua a quienes participaran de la comisión de delitos con ese calado, con esa gravedad. Es a lo que nosotros hemos apostado y ojalá en algún momento, ya nos detenemos en el Congreso, pero ojalá que en algún momento pues pueda uno ya ir con algún legislador amigo que tengan en este caso la sensibilidad social del tema, que puedan asimilarlo, al margen de que son temas que muchas veces lo que piensan es en los votos, que puedan o no tener, en grupos que no estén de acuerdo, porque hay muchos grupos que están en desacuerdo y que te dicen, mira, eso viola la Constitución, eso viola las reglas internacionales, no viola las reglas internacionales, la de Beijing y tratados y acuerdos internacionales, no. Son condiciones excepcionales. Hay en muchos países que la edad penal es mucho más amplia y que en Estados Unidos, por ejemplo, hasta de 11 años, muchachos, hasta pena de muerte. Cuando se estaba discutiendo la Constitución de 2010, se llegó a plantear reducir la edad mínima ya para que sea adulto, de los 18 años. Recuerdo como ahora que Genao planteó 16 o 15, era diputado en esa época. O sea, 16 pudiera ser. Se ha planteado eso.
Y si no, tal vez hacer esa segmentación, por lo menos subir la edad penal, por lo menos para, aun cuando no se asimilen como mayores de edad, si fuera el caso, porque ahí vendría otro tema que está ahora mismo en boga y que está en discusión, que es el matrimonio infantil. Sí. Entonces, si te lo habilitan por una cosa, tal vez dirán, bueno, pues entonces ya a los 16 pueden casarse. Y eso ya tiene un trasfondo y una discusión de corte hasta médico, sociológica y eso, que ya sería más complicado. Pero por lo menos, dejártelo en 18, porque hay en algunos países que 21 la mayoría de edad. Sí. Dejártelo hasta los 18, como tenemos aquí tradicionalmente, entonces habilitar en los casos concretos en donde aplique, por la gravedad del crimen, que es lo que nosotros hemos planteado, para que se puedan entonces ser enjuiciados, encausados, sí. Y con esto las penas surtir el efecto proyectado, sí. Que son disuasivos sociales, porque no es que se va a resolver nada con pena, ni nadie está planteando, ¿qué es lo que te dicen? Que con eso no se resuelven. No, los problemas se resuelven con políticas públicas de prevención. Las penas, fíjate que no están previas, las penas están posteriores, las penas son hipótesis de trabajo, el Código Penal que está esperando ahí, está sentado, para cuando tú cometas un error. Cuando tú cometes el error, aquí estoy yo que tengo este disuasivo, que tengo este ejemplo, para darle a la sociedad esa realidad de que el que hace tal cosa será sancionado de manera drástica. Sí. Entonces, no se plantea que ninguna pena va a resolver un conflicto social, un problema social. El problema social se resuelve con políticas públicas, levantando, diagnosticando cuáles son las causas. La violencia de género, vamos a ver cuáles son las causas. Sí. Pudiera decirse, bueno, una de las causas de la violencia de género es que nos hemos encargado de sobreempoderar demasiado a las mujeres, con leyes que le dan una hegemonía sobre el hombre. Una mujer va a un tribunal y si dice que hasta la parte económica, hay hasta violencia psicológica, económica, o sea, muchas manifestaciones de violencia, eso es suficiente ya para que el hombre pues caiga mal preso. Entonces, las leyes se han orientado a proteger a las mujeres, pero no debería ser la protección de la mujer. Hay que darle un enfoque de integralidad a proteger a la familia. Sí. Ley de protección de la familia, porque tú dices, bueno, los divorcios tendrán que incrementarse, porque si se convierte en ese escenario de batalla, de guerra, una casa, la mujer que con facilidad va y te tranca, no es verdad que ese hombre será el esposo más nunca, ni tendrán una relación de armonía para el tratamiento y la crianza de un muchacho. Entonces yo creo que hay muchas cosas que tienen que ser analizadas, que tienen que ser consideradas eventualmente en todas estas legislaciones, que hay que buscar cómo armonizar esos intereses que pudieran estar en conflicto de sectores sociales de avanzada, que a partir de su creencia, de su trabajo, de su labor, de sus fines y objetivos, trabajan todos estos temas. Sí. Bueno, muy bien, entonces, hemos llegado al final aquí de la conversación con el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, doctor Trajano Vidal Potentini, ex secretario general del Colegio Dominicano de Abogados, y también, como le he dicho, un jurista que ha estado trabajando bastante en este tipo de legislación, en el Código Penal, que en su época de presidente del Colegio de Abogados nos llevó una versión al Congreso, también en esta parte correspondiente a la perspectiva de cúmulo no de pena o de pena ya como adultos a jóvenes que no son adultos, de manera que ahora que la Cámara de Diputados haya mandado otra vez a comisión lo que es el Código Penal, es importante esta conversación. Será hasta mañana con Desafío.